Oaxaca, tierra de gigantes y marmotas que bailan al compás de la música regional, adornando las calendas oaxaqueñas. Acompáñame a conocer cómo se elaboran los monos de calenda, patrimonio cultural en Oaxaca, México. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy me encuentro en la bella población de Huixo, en la tercera sección, y estoy muy contento porque estoy con mi amigo Izanami, quien se encarga de elaborar este patrimonio cultural que tenemos en Oaxaca, los famosos monos de calenda. ¿Cómo estás, Izanami? Bien, bien, muchísimas gracias por habernos visitado. No, muchísimas gracias por el tiempo, Y bueno, lo que la gente quiere saber, Izanami, vamos al punto. ¿Qué son los monos de calenda? Los monos de calenda son figuras representativas para lo que actualmente se conoce como las calendas. Son unas figuras que van dependiendo del tipo de evento, se van prácticamente vestidos, como son novios, graduados, estilos regionales para las fiestas patronales y demás. Son figuras que realmente representan la historia y la cultura de Oaxaca desde hace muchos años. Perfecto. Oye, y cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas ya haciendo monos de calenda? Los monos de calenda ya en este proyecto que tenemos ya vamos a cumplir 9 años el 24 de julio. 9 años. ¿Y cómo decidiste meterte en este mundo? Porque al fin de cuentas esto es artesanía oaxaqueña. ¿Cómo decidiste llegar a esto? Esto ha sido gracias a mi padre, a la familia. Tenemos una historia prácticamente donde iniciamos, que fue nuestro debut en la población de Magdalena Pasco. Okay. Ahí fue donde prácticamente detonó este proyecto, porque uno de nuestros familiares, uno de mis tíos, nos pidió elaborar 20 monos de calenda para una fiesta que iba a ser prácticamente mayordomo su familia. Sí. Y ya de ahí pues dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a seguir elaborando. Los monos de calenda pues han ido transformándose año con año y hasta llegar hasta donde estamos ahorita. Buenísimo. Oye, y cuéntanos qué materiales se utilizan para crear estos monos de calenda. Cuando empezamos el proyecto empezamos a jugar con el tema del carrizo. Okay. El carrizo es prácticamente esencia y es prácticamente la base de esto, pero nos dimos cuenta que no es tan duradero. Okay. Se pica, dura menos, se quebra, y al pasar del tiempo hemos prácticamente mezclado materiales tradicionales con materiales contemporáneos, como el tema del carrizo, plásticos, metales y demás materiales que hemos prácticamente hecho prueba y error, que hemos adquirido en ferreterías, pero esto es con el objetivo de que sean duraderos para las lluvias, para las caídas, y el peso pues prácticamente sí se ha incrementado, pero también la durabilidad ha tenido un bastante representativo en el tema de los materiales. Por ejemplo, tenemos monos desde 8 o 9 años, que nomás se le ha cambiado un carrizo, pero ahí siguen. 8 y 9 años. La ropa, ¿cómo elaboran la ropa? Porque son de ropones, ¿no? Es una ropa gigante, ¿no? Aquí en el proyecto que tenemos se divide por partes. Por ejemplo, lo que es mi madre, ella es la que se encarga de lo que es toda la ropa. Okay. Yo me encargo del tema de las caras y de las cabezas. Sí. Y tenemos otra parte que me ayudan con el cuerpo. Prácticamente yo estoy en coordinación de todo. Pero tenemos personas que se dedican realmente a cada parte del mono de calenda. Perfecto. ¿Y esto que estaba viendo aquí es cartón? ¿Es algún material? Sí, todo es papel, en cierta forma es papel con diferentes aditivos para que tenga más durabilidad. Claro, el secreto. Claro, pues Creaciones López tiene su secreto, no por algo es exitoso. Creaciones López. Oye, ¿cuánto llegan a medir estos monos de calenda? Los monos de calenda aproximadamente, cuando se le pone sombrero, hasta 2 metros normales. Pero ya, sombrero, penachos o sombrero de tiliche, va dependiendo de las alturas, pero lo más alto, que es nuestro danzante de la pluma, llega a medir 3 metros 80 centímetros. Wow, 3 metros. ¿Y el peso? ¿Cómo está el tema del peso? No, ese sí ya es pesado. ¿Sí? Ya... Por ejemplo, lo menos, ¿cuánto es así, el que pesa menos? Un tradicional como de 10 a 12 kilos, un tradicional. Pesadito, Sí, pero ya el más pesado como unos 18 kilos más o menos. Como pueden ver, con esto se agarra aquí a los hombros y ya aquí lo sujetas así. Por aquí está el hueco donde la gente ve, ¿no? Y pues sí pesa como unos 6-7 kilos. Y pues nada más tienes que bailar así
Y pues mis respetos para los que bailan una hora con un mono de calenda, no cualquiera, o sea, sí tiene su condición. Güey, vamos a vestir al mono. Y ya en una calenda que hemos visto aquí en Oaxaca y que estas figuras realmente le dan un toque muy especial a las calendas porque las hacen más coloridas, más vivas todavía. ¿Cómo está este tema de quién los opera? Ok. Nosotros como tal nos dedicamos a la organización y ejecución de calendas oaxaqueñas, o los recorridos para novios o paseos para el tema de las universidades o aniversarios, y tenemos un equipo especializado que baila el mono de calenda, la marmota, el tiliche, el donante de la pluma o las chinas oaxaqueñas. Ya tenemos un equipo, actualmente tenemos un equipo consolidado de 25 personas. El mono de calenda debe bailar. He visto otros monos de calenda que pues nomás los cargan y el chiste es bailarlos. Sí, es bailarlos, ¿no? Que hasta para eso hay chiste. ¿Cuánto te llegas a tardar en ya tener listo un mono de calenda? Normalmente si no tuviéramos eventos, si el clima nos favorece, porque cuando se nubla y no se seca es un problema, porque no se puede avanzar con los siguientes pasos. Claro. Pero ponle como entre de una semana a 15 días si no tuviéramos evento, pero pues gracias a la gente, gracias a Dios y gracias a las redes sociales, tenemos eventos, a veces nos tardamos hasta 2 meses. Y de las figuras que estamos viendo aquí, que tienes seguramente muchísimas, ¿cuáles son las figuras más comunes que te llegan a pedir o que tú llegas a hacer en monos de calenda? Pues son más para que se puedan vestir de novios o de tehuanos, o por ejemplo también de la mixteca, flor de piña, prácticamente todo lo que representa a Oaxaca en monos de calenda. Pero también tenemos imágenes como por ejemplo para Día de Muertos, como Catrín, Catrinas, Diablos. Tenemos también para infantiles como Mario Bros, Rango. ¿Puedes llegar a hacer realmente lo que te pida la gente? ¿Sí? ¿O hay cosas que tú dices, a ver, espérate, esto no? Pues lo más... pues nos han pedido, por ejemplo, a un lobo en mono de calenda, algo por el estilo. Sí, lo hemos hecho. Sí, es un poquito complicado, pero pues sí, nos aventamos todo lo que nos digan. Este diablo que está espectacular, ¿cuánto tiempo te tomó realizarlo? Ese sí, fue una semana, nos faltaba poco para Día de Muertos y me lo eché en una semana. No solo hacen monos de calenda, por ahí también vi las famosas canastas de calenda. ¿También crean eso? ¿También hacen también las marmotas? Sí, nosotros inventamos un sistema de marmota que fue completamente único, para hacerlo más ligero, para hacerlo más sostenible. Lo hicimos de otros materiales y con eso empezamos prácticamente el proyecto. Hemos hecho también canastas como las figuras tradicionales, como la lira, la cruz, el corazón. También las hacemos, pero también podemos hacer figuras más extravagantes, por ejemplo, mariposas. También existen los concursos de canasta y depende de la población se va haciendo las canastas también. Perfecto. Va dependiendo qué evento sea, nosotros trabajamos para eso. Oye, ¿y en esos concursos qué evalúan? ¿Que sean grandes, creativas, muchas flores? Sí, tiene que ver mucho el tema de la autenticidad. Un ejemplo, aquí en San Pablo Huixo, en la tercera sección, representa mucho ladrillo, ¿no? O sea, algunas son cosas que identifican cada población. Claro. Aquí, por ejemplo, puedes hacer a lo mejor una iglesia, la iglesia de la tercera, que es y ya se va haciendo con materiales. Tiene que ser la autenticidad, el color, la flor, el tamaño, la estética, y eso es lo que más califica. ¿Te han pedido fuera de Oaxaca algún mono de calenda, algo parecido? Sí, pues tenemos la fortuna de ya haber enviado monos de calenda, por ejemplo, a Atlanta, a California. O sea, ya a Estados Unidos, nos vamos a temas fuera de México. Mandamos 2 monos de calenda a Alemania. ¿Y cómo los mandan? Porque en avión, ¿no? En barco. Va dependiendo, ya va dependiendo. Porque ese es un tema, ¿no? Sí. Hay paqueterías, incluso que muchos conocemos en las poblaciones, porque tenemos muchos paisanos en Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, tenemos paqueterías allá en Tecopico de Marcos Pérez, en Ejutla, y se van en tráiler. Lo más lejos que hemos ido a un evento ha sido a Canadá. Ese es el evento más Oye, ¿y ahí en Canadá qué hubo? ¿Fue un evento de oaxaqueños? ¿Un evento intercultural? ¿Qué fue? Sí, fue el tema del grito de la independencia, pero le tocaba tener una temática de Oaxaca. Y nosotros fuimos a dar un taller de monos de calenda y de marmotas. Nosotros fuimos a representar prácticamente la marmota, hicimos en la explanada principal de Toronto, Canadá,
Ahí hicimos prácticamente nuestra exposición, Okay. explicamos qué se representa cada pieza y cómo se hizo, porque sí fue un reto hacerla, ¿eh? Sí, sí. No es lo mismo, sí son de primer mundo, pero no son los mismos materiales que aquí en Oaxaca que allá en Canadá. Tuvimos que prácticamente improvisar allá. Aquí en Oaxaca te han pedido algunas delegaciones, ahora que viene la Guelaguetza, algunas poblaciones te han pedido así como, mándame 100 monos o algo así. Sí, hemos trabajado con muchas poblaciones, la verdad. También tenemos la fortuna de conocer casi todo Oaxaca. Wow. Conocemos de Huitzo de aquí hasta el Istmo, Tuxtepec, lo que es toda la Mixteca, la costa, Putla de Villa de Guerrero. Hemos ido a muchos lugares. No quiero decir que conozco todo Oaxaca, pero conocemos gran parte de Oaxaca. Pero hemos llevado los monos de Calenda, gracias a este proyecto hemos conocido esa parte. Y de las delegaciones hemos trabajado con las chinas oaxaqueñas de Casilia, que son las que hemos trabajado la única vez. Y solamente hemos subido una vez al Cerro del Fortín. Hemos ido esa vez estuvimos trabajando con Lida Downs y tuvimos la fortuna de ir a presentar un mono de Calenda que hicimos a Zapata. Cuando hicieron la canción y todo lo demás. ¿Algún evento que recuerdes ahorita en algún pueblo que te haya llamado la atención y que hayas dicho, me gustaría regresar ahí porque me gustó el evento? Híjole, es que... Bueno, son muchos, ¿no? Sí, son muchos y la verdad, cada parte de Oaxaca, a pesar que son muy cercanos, de un pueblo a otro cambia completamente todo. Sí. La Mixteca, la verdad, son personas que son radicadas, son muy cálidas. Ejutla, apenas tuvimos un evento en Ejutla, el Monte del Toro, igual son personas que hemos ido año con año, igual nos han tratado muy bien. No puedo decir que hay uno favorito, pero sí en cada uno nos enseñan algo muy diferente. Como te comentaba hace ratito, por ejemplo en la Mixteca los monos de Calenda los conocen como marmotas. Y nosotros aquí en Valles Centrales las conocemos como las marmotas o las maremotas, las esferas blancas. Claro. Y cada cultura o cada lugar pues tiene su pasión, su historia o sus tradiciones, exactamente. Que justamente estas marmotas que conocemos aquí en Valles son estas esferas para la gente que no es de Oaxaca, que la gente va girando con ¿es un palo? Sí, eso se le llama espiga. Por lo regular es de madera. Que veo que la gente aquí lleva como algo, ¿no? Donde se coloca la espiga. Así es, eso también se le llama portamarmota o cubo. En otras partes se le puede conocer diferente. O garnil. ¿Y qué dimensiones llegan a tener estas esferas? Nosotros por lo regular, por el tema de sustentabilidad y manejamos solamente un tamaño. Pero bailando aproximadamente miden como 4 metros. Están grandes. Circunferencia mide como unos 6 metros y medio. Y ya que se acerca el tema de la Guelaguetza, ¿cuáles son tus 3 delegaciones? Como dices tú, pues tenemos muchas y todas son muy bonitas, pero que son tus favoritas y siempre es como agradable verlas ahí en el cerro, en el Fortín. ¿Cuáles dirías? A ver, dime 3. Empieza por la tercera y al último dejamos como la más así que... Tercera, Villa Putla de Guerrero. Buenísimo, muy colorido. Segundo, Villa de Sachila. Lo de la danza de la pluma, ¿no? Danza de la pluma. Muy buena, muy buena danza. Y las chinas oaxaqueñas. La primera. Sí, el Valle Central. Central. Es muy colorido. Y sacan muchos monos de Calenda y muchas canastas, ¿no? Exactamente, sí, que eso es prácticamente lo que nos representa, pero sí, híjole, y de ahí hay un montón. Hay un montón, ¿no? O sea, yo sí me meto en dilema de decir que esas 3. Porque de ahí pusiera todavía Pinotepa, porque Pinotepa, la flor de piña. A mí me gusta mucho la de Jutla. De Jutla igual. Jutla son buenísimos, de hecho son de mis favoritos. Ojalá ya vamos a ir pronto de Jutla. Y tu meta es seguir, ¿no? Con esto. Así es, el chiste es trascender, hacerlo uno de Calenda, intentar mejorar el tema de los rostros, salir más, tener más eventos y pues, prácticamente no dejar de crecer y que sigamos creciendo en todos lados, redes sociales y ser pues conocidos. Muy bien. ¿Y qué le recomendarías a la gente que en estos momentos va a querer realizar una calenda? Para agendar un evento o una calenda, pues va dependiendo mucho el tema de dónde va a ser. Porque es como nosotros salimos, por ejemplo, fuera del estado, vamos, por ejemplo, a México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, hemos salido bastante por allá. Pero, y si es en el centro histórico, sí mínimo unos 20 días porque hay que pagar un permiso de calenda. Claro. Hay que gestionarlo, hay que meter documento, hay que hacer todo el show y pues prácticamente sí se requiere un tiempo. Ya cuando es, por ejemplo, muy cercano, pero no tenemos evento, pues puede ser hasta una semana antes, ¿no? Sí. Y a las prisas. Sí, ¿no? a las prisas, no hay problema.
pero sí, ya tenemos agendados hasta el 2025. Ok, Tenemos marzo 2025 y apenas no ha acabado ni el 2024. Sí. Esta es la parte favorita del video, en donde me convierto en un mono de calenda. Exactamente. Así póntelo con la mochila. ¡Qué bobo! Hola. ¿Qué tal, Imagínense los que bailan 1 hora, 2 horas con esto. Está bastante bueno, Si te pones fuertecito, debes de tener buena condición. Yo te quiero felicitar porque eres, al fin de cuentas, un artesano que sigue preservando esta cultura en Oaxaca, que es algo muy bonito, muy tradicional, que la gente cuando viene, tú te has dado cuenta, ¿no? Cuando viene gente de otros estados a Oaxaca o de otros países y ven las calendas, se emocionan, van y toman fotos y les llama la atención todo, ¿no? Entonces, pues yo te quiero felicitar por eso, por seguir preservando esta cultura tan bonita que tenemos en Oaxaca. Y pues antes de irnos, me gustaría que tú nos compartas aquí cómo te pueden contactar la gente, cómo te encontramos. Pues mi número telefónico es 951-255-8352. Estamos en redes sociales, en Instagram como Tradicionales Calendas de Oaxaca y en Facebook como Creaciones López Monos de Calenda. Nos vemos en algún lugar interesante en Oaxaca. Nos vemos. Titi. Long way home at a split road, gotta make a choice, do I sober up? Casi mi brazo. Chócalas. Está muy bueno, Muy bien.